Exacto. Listo, doctor. Ahora no se tardó como ayer. Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos en este módulo que vamos a concluir con el tema de la interpretación y la argumentación jurídica. Y bueno, de antemano sí les quiero decir que hay unas noticias nuevas en cuanto al tema jurisdiccional. No sé si ya supieron que ayer se firmó ya la sentencia de la Sala Superior de las cautelares, donde confirma la decisión del INE de... sí, Luis Fernando, sí, es que luego no se me hace que no las manda. Voy a hablar, les prometo, les ofrezco hablar, siempre lo hago, pero con control escolar, y les voy a mandar las estas que tengo y que les he dado en el módulo, y les voy a pedir que así les manden todas las que tienen, porque pues eso debería de ser, perdón que se los diga. Lo que pasa es que, a ver, les voy a decir alguna cosa. Hay ciertas cosas que es como propiedad de la escuela y entonces hay que pedirle permiso a la escuela. Hay otras que son nuestras, entonces esas las podemos enviar sin mayor problema. Como le ponemos el logo de la escuela, etcétera, etcétera, es por eso son a veces medio tardaditos en la decisión, pero no es por mala voluntad, Luis Fernando, ¿eh? Yo me encargo de que y ya les puse mi correo en alguna otra ocasión, por favor, para que lo anoten y sin ningún problema me escriban si es que no reciben el material, ¿sale? Entonces, pero les estaba yo diciendo que la Sala Superior ya determinó el día de ayer el que sigan los actos de elección de 4-3, 4-3 de 7, una mayoría muy ajustadita. Hay los que dicen los 3 dicen que no se puede porque son actos anticipados de campaña, y los 4 pues dicen lo que dicen el INE, que es una zona gris, que estar en autoorganización y que ¿qué tal? Y siguen los no llamados al voto, los no acarreos, los no... ¿Sí me explico? Entonces, pues un poco se anticipa lo que les decía yo, y pues tiene que ver aquí también con argumentar y interpretar la ley, ¿no? Yo les decía que mi postura personal es en el sentido de que no se puede, pero me da la impresión que tengo que modularla en esta ocasión y tengo que aceptarla, porque yo les decía que si la sala se ponía en un plan restrictivo, como es mi posición, como 3 de los magistrados entendieron que debía de ser, pues creo que íbamos a poner el sistema a prueba tensando la liga. Porque, insisto, tenemos que entender también que los partidos están, sobre todo el partido en el poder, está un poco en el ánimo retador que está el presidente de la República respecto de los poderes electorales, de que si no servimos, de que si son... ¿no? Entonces, tensar la liga creo que no ayuda a nadie. Y lo digo, miren, yo soy un gran, pues no gran amigo, pero soy amigo de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Son gente a la que considero respetable, la conozco desde hace 25, 30 años que entré a esto, y he tenido la oportunidad, me consta que son gente preparada, me consta que son gente imparcial, me consta que son gente independiente, pero me consta que también tienen preferencias políticas, y me consta y reconozco que hicieron una labor muy fuerte, que quizá hoy en día se empieza a notar, al menos es mi posición, de lo fuerte que era el enfrentamiento entre el presidente, el Poder Ejecutivo, el partido y el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, creo que hubo ya momentos al final, ya muy al final, los últimos 2 o 3 meses, ya de un enfrentamiento francamente tirante, donde tampoco se le hacía un favor a la institución. Creo que se personalizó el conflicto, ellos en llevar al extremo su posición, pues de cuidar, de defender al INE, de decir que las reformas eran regresivas, que eran inconstitucionales, que eran tal o cual cuestión. En fin, yo creo que no acabó de buena manera, y se fueron Ciro y Lorenzo, llegó la nueva integración, y como que se ha bajado las cosas. Por un lado, hay quien observa ahora que hay
que pues hay, que se acercan con el director de comunicación social de la presidencia, que si fueron a ver al presidente. Yo creo que no está mal, yo creo que está bien bajarle los ánimos. Ahora vamos a ver su actuación. Son 11, es un colegiado de 11 y solamente son 4 nuevos. Y de los 4 nuevos, solamente 2 realmente podríamos sospechar que pues responden incondicionalmente, en su caso, al presidente o al partido. Porque salieron en tómbola y salieron en un procedimiento, creo que está previsto en la Constitución, no lo inventó nadie. Entonces, yo sí fui un poco, me pareció muy bien que no estuviera ya esta postura así. Pero imagínense si el tribunal se mete a generar sentencias, claro, conforme a derecho. Oiga, es que así debe de ser. Sí, vuelvo a decirlo, sí, estamos viéndolo, tenemos que justificar, tenemos que argumentar, tenemos que interpretar y tenemos que cumplir las normas. No tengo discusión en ese sentido. Insisto, entiendo simple y sencillamente este contexto donde si una interpretación me da para pues un poco destensar el momento y no renunciar a mis facultades en un futuro. Yo no he leído la sentencia, pero entiendo que hay advertencias claras, ¿no? Que de incurrir en las prohibiciones que se están estableciendo ahí, pues pueden llegar las consecuencias. Entonces, ya nadie se podrá llamar a sorpresas, ¿verdad? Yo espero que sigan un poco en la continencia y que esto se despolitice, se despresurice. Les vuelvo a decir, yo soy un convencido de que en la convivencia política, en la democracia, la libertad debe prevalecer, la libertad, pero la libertad para todos. Sí, no se deben de usar recursos públicos, eso está claro. Eso es muy importante. De ahí en fuera, sí, no se debe usar el cargo público, pues es que en México no se quiere, ¿no? Pero ya hemos visto que desde que surgieron las normas, las reglas han estado consistentemente sujetas al récord del cumplimiento, de la eficacia. Y yo soy un convencido de que sí, de que el incumplimiento de las normas debe de tener sanciones. Soy un convencido. Sin embargo, también soy un convencido del contexto y de que un tribunal, por jurisdiccional y constitucional que sea, también debe de analizar y observar el contexto. Y vuelvo a decir, una resolución que rete políticamente al poder, al gobierno, no creo que genere buenos resultados. No lo creo. Ahora, la oposición está generando también su procedimiento, etcétera, etcétera. Ya estuvo impugnado también por parte del partido Morena, y así se seguirán impugnando mutuamente, pero pues más o menos van a discurrir por las mismas reglas y por los mismos pasillos democráticos los dos, ¿no? Entonces, pues el piso parejo, digámoslo, va a estar más o menos balanceado, ¿sí? Es una situación, pues, otra vez inédita, ¿verdad? Porque es la primera vez que realmente el Poder Ejecutivo pone justamente sobre alerta al tribunal en ese sentido, ¿no? A los órganos electorales. Y pues ya falta poquito para la elección, cada vez falta menos, ya estamos metidos de lleno en esto y bueno, pues yo creo que esta decisión pues un poco va a despresurizar un poco los ánimos, va a estabilizar el asunto y pues va a someter sobre ciertas reglas que no se alejan demasiado de lo que estamos diciendo. Insisto, es una interpretación que no comparto, pero es una interpretación que me parece que puede tener sustento jurídico. Y era de lo que hablábamos ayer, es lo más importante esto, ¿no? Decíamos hace rato, o decíamos ayer, que incluso el artículo 14 constitucional, 16 constitucional, nos establecen que pues haya una resolución conforme a principios generales del derecho, y pues lo mismo estamos viendo en el ámbito
administrativo, pero particularmente en el político electoral. ¿Qué quiero decirles? Pues que, insisto, no todas las normas están plenamente desarrolladas y entonces los jueces tienen que activar mecanismos de interpretación y aquí sí de integración de lagunas, porque ese es otro tema, ¿no? El asunto es que cuando hay una laguna en derecho público, derecho político, en derecho penal, los esfuerzos de argumentación deben de ser cada vez más exigentes, más profusos y cada vez más vigilados para que, insisto, cualquier tribunal o no cualquier tribunal pueda determinar un poco lo que se le han dado, lo que se le importe, pues, ¿no? En términos, o lo que su voluntad determine, pues. Entonces, lo más importante, insisto, en estos procedimientos judiciales es que veamos que haya planteamientos correctos, argumentaciones correctamente dadas, enderezadas hacia, pues hacia la finalidad misma de las normas constitucionales. Y les vuelvo a decir, un intérprete cuando dota de contenido a una norma jurídica de rango que se quiera, constitucional o legal, pues debe de también tomar en cuenta cuál es el objetivo de esa norma, ¿sí? Cuando se sanciona en el ámbito privado el robo, ¿no? La sustracción de una cosa que no es propiedad del sujeto que la toma, ¿verdad? Pues está previniendo, está tratando de prevenir una conducta para lograr un orden social, porque la experiencia, el sentido común nos dice, desde que somos bebés, ustedes denle al bebé, a cualquier bebé, un juguete, y lo primero que tiene el bebé es sentido de pertenencia. Luego traigan a otro bebé y a que se lo quite. El bebé al que se lo quitaron o llora o se lo vuelve a arrebatar y le pega un juguetazo al niño que se lo quita. Desde ahí se disputa, es el sentimiento humano de pertenencia y de posesión y de propiedad, por ejemplo. Entonces, cuando se generan este tipo de normas, pues son normas, desde luego, para proteger los derechos individuales, pero al mismo tiempo para proteger la convivencia social. Imagínense que todos nos robáramos a mansalva, pues otra vez volvemos al asunto, la regla del más fuerte. ¿Quién puede robar más? Pues el que esté más fuerte y en cualquiera de los sentidos. Entonces, en materia político-electoral, ¿qué es lo que se busca en términos generales? Principio de equidad, de neutralidad, de imparcialidad en la contienda. Eso es lo que más se busca. Oiga, ¿usted cree que en este proceso ya llevamos algún déficit en ese sentido? Conforme a las reglas, sí, porque, insisto, creo que tanto el presidente como muchos funcionarios públicos han usado sus posiciones políticas para generar expresiones de apoyo en cuanto a su proyecto, a su bandera política, y ha sido sancionado diversas veces, no tan solo él, sino gobernadores, etcétera, etcétera. Oiga, ¿y qué consecuencias tiene eso? Ninguna consecuencia. Ninguna consecuencia. Y dice la Suprema Corte de Justicia, bueno, dice el Tribunal Electoral por un lado, tratando de hacer efectiva la Constitución, la consecuencia de que violes todos los ciudadanos, pero tú que violes como funcionario público las normas que están destinadas a generar equidad en la contienda, no las debes de violar porque si no te voy a sancionar. Pues no, publicaciones en la revocación de mandato, bandas pardas pintadas, ante ataques periodísticos, nosotros con Claudia, nosotros con Adán, no, espérenme, ¿no? Denunciados, y el tribunal dice, pues no puedes generar ahorita este apoyo, te sanciono. Y entonces el tribunal, ¿y cuál es la consecuencia de la sanción? Darle vista al superior jerárquico, ya lo platicábamos ayer, de un gobernador, de un congreso, de un estado, del presidente de la república. ¿Quién es su superior jerárquico? Ninguno. Entonces, no hay sanciones. Entonces, dice la Sala Superior, yo como máximo órgano constitucional
interpreto que esas normas de la Constitución que están destinadas a generar condiciones del piso parejo, porque eso es lo que dicen y porque ese fue el motivo por el cual se crearon, se dictaron, estoy dándome cuenta de que se están violando y no tienen ninguna consecuencia. No, yo como máxima autoridad jurisdiccional en la materia, digo que voy a crear un registro de sancionados y voy a pedirles a las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, que en la siguiente vez que un ciudadano pueda o quiera registrarse como a un cargo de elección popular, habiendo sido violador o sancionado por violar o se haya determinado que violó la Constitución, pondéralo y quítale el requisito o considera que no tiene un requisito del modo honesto de vivir. Contradicción, esa es su argumentación jurídica, fíjense cómo dota de contenido a la interpretación de las normas de la Constitución. Él dice, no tienen consecuencia jurídica, dice, yo soy máxima autoridad jurisdiccional en la materia, entonces yo le voy a dotar de un contenido objetivo. Cuando violen las autoridades normas constitucionales de manera sostenida, reiterada o con, ¿cómo se dice?, reincidente, entonces te autorizo o yo voy a determinar, tanto tribunales pueden, pero yo también puedo, de que se ha perdido el modo honesto de vivir, porque en una sociedad democrática, el que las autoridades violen las normas constitucionales no es honesto. Ese es el argumento del... Y la Corte dice, no es bueno, no, por ahí no va la cosa. Porque es a quien impugnó esa acción de inconstitucionalidad, bueno, más bien esa controversia, contradicción de criterios que se generó ante la Suprema Corte, la denuncia la jefa de gobierno del Distrito Federal ante esa sanción que tiene por parte del Tribunal Electoral de la Sala Superior, que confirma las sanciones de la Sala Especializada. Y dice, oye, entonces violar la Constitución me hace perder el requisito del modo honesto de vivir. Y la Corte dice, hay contradicción de criterios, fíjense, dice, hay contradicción de criterios porque el concepto modo honesto de vivir es un concepto de difícil concepción, argumentación, concreción, y depende un poco de la moralidad de cada quien. Siendo un concepto que atiende a una moralidad única que no existe, puede ser objeto de discriminación. En consecuencia, no se le puede pedir a nadie que cumpla con el requisito del modo honesto de vivir. ¿Con cuál argumentación se queda? ¿Con cuál caso se queda? Uno, protege derechos fundamentales. El derecho político electoral a ser votado no te lo pueden cancelar porque el concepto de elegibilidad, modo honesto de vivir, es indeterminado, puede generar abusos, está condicionado a una visión moral muy abstracta y eso nadie sabe qué es. En consecuencia, nadie lo puede determinar. El tribunal había dicho, que quede claro ante eso, cuando violes normas constitucionales derivadas o destinadas a generar equidad en la contienda, te puedan analizar el contexto, la gravedad de la sanción, la reincidencia, y si eso es así, te vas a quedar inscrito en un registro y puede ser posible que te quiten el registro, no te den el registro porque perdiste el modo honesto de vivir. ¿Con cuál se quedan? ¿Con cuál se quedan? En los dos casos hicimos un ejercicio, se hizo un ejercicio de interpretación y de argumentación para llegar a una solución. Está claro, ¿no? A ver, Gabriela, vamos a ver. Sí, a mí me convence más los argumentos del tribunal de la Suprema Corte, porque además creo que la labor que hizo el tribunal no fue muy específica en cuanto a funcionarios que son primero electos por un voto y que se enfocó en modo honesto de vivir específicamente a la violación de principios. No lo hizo como en una forma genérica, que el modo honesto de vivir se fuera aplicable
en otras materias. Entonces sí me convence la argumentación del tribunal, de la sala superior. Gracias, Gabriela. ¿Alguien más? Claro, pues digo, yo de una vez me mojo y no quiero quien se vaya por el otro lado, baile por el lado de la corte, ¿eh? Ahorita acaban de ir 6 compañeras del Tribunal Electoral a rendir testimonio ante la corte para ser candidateadas para la sala especializada. Todas hablaron del modo honesto de vivir, todas trabajan en el tribunal y todas le dijeron a la corte, oiga, no, pues es que claro que estoy de acuerdo con su concepto. Pues digo, está bien, ¿no? Porque políticamente ni modo que le fueran a decir que no estaban de acuerdo con el concepto, pero podían haber platicado de 1000 cosas más, ¿no? De esta, que esta es verdaderamente muy discutible, es muy discutible. Desde los principios de la honestidad intelectual, se los vuelvo a decir, como dice Gabriela, no estableció un parámetro regular para todos. En el caso concreto se estaba refiriendo a funcionarios de alta entidad, pero bueno, en general se refería ya el criterio generalizado a cualquier funcionario que viola normas constitucionales especialmente destinadas a la equidad en la contienda. No es que, perdón que se los diga, que fuera discapaz, que tuviera alguna preferencia sexual, que hiciera fiestas en la noche en su casa, no. Violaba normas en la Constitución que violaban la equidad en la contienda. Nada de que le estaba dando un contenido al concepto, la sala superior. Y perdón, aquí sí la defiendo, no por otra cosa, porque estoy de acuerdo con el criterio, pero insisto, no me voy a apasionar, voy a esperar a que sigan participando ustedes. A ver, Cecia, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Tengo apagada mi cámara porque tengo un poquito de problemas con el internet. Entonces, Gracias. Yo también estoy más de acuerdo con la Suprema Corte del Tribunal. Perdón, con la Sala Superior del Tribunal que con la Suprema Corte. Porque, como usted bien lo menciona, hacía referencia a servidores públicos que violentaban principios constitucionales. Tomando en cuenta, yo, ¿verdad? Tomaría en cuenta como primer punto que cuando ejercen algún cargo, ellos deciden ajustarse o se ciñen, pues, a seguir y guardar la Constitución. O sea, entonces, es ilógico, desde mi punto de vista, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diga que no se puede perder el modo honesto cuando están faltando una promesa que ellos mismos hicieron. Entonces, ¿qué carácter o qué tipo de servidores públicos pues estaríamos teniendo, ¿no? Pareciera como que estamos entonces legitimando las violaciones constitucionales. Entonces, ahí creo que sí hay un poquito de peligro en eso. Gracias, Cecia, lo entiendo yo en ese sentido también. Ahora quiero escuchar a alguien, porque ahorita, eso, Fernando Andrés Ramírez. Venga, por favor. Sí, es que yo creo que puede haber restricciones para los cargos públicos, claramente, y pueden estar basadas en que tal candidato, tal persona, tal precandidato vulnere tal o cual norma. Pero yo creo que eso no se puede traducir a que o que esa exigencia que nos parece razonable, porque a todos nos parece razonable que haya ese tipo de exigencias, nos pueda traducir a que una cuestión tan vaga y ambigua pueda traducirse en que ya no pueda ser electo, ¿no? Lo digo porque estas restricciones de no violar cualquier principio constitucional se pueden materializar en normas a nivel legislativo, no constitucional, a nivel legislativo que sean más concretas y distintivas, que que nos den certeza de qué principios constitucionales, por ejemplo, propaganda electoral, violencia de género, lo que sea, o sea, cuestiones más concretas que sean, que las autoridades jurisdiccionales puedan manejar de una manera menos discrecional. Creo que el criterio pudiera ir por ese lado, ¿no? O sea, creo que la Corte no dice, no puede haber restricciones ni limitaciones, no, sino las limitaciones pudieran ser no de esta manera tan ambigua. Creo que por ese lado se puede defender el criterio de la Corte. No me termina de encantar, pero creo que más o menos por ahí fue la tirada. De acuerdo, Fernando Andrés. No, claro, por ahí va. La Corte dice, si va, la restricción de derechos no la puede imponer cualquier tribunal con una visión tan vaga, en efecto. Ahora,
mi contraargumentación en ese sentido es, el tribunal es muy cuidadoso y dice, a ver, hay que tratar de objetivizar el concepto. Nunca negó que el concepto fuera indeterminable, digamos, en términos de lexicología, ¿no? En términos de las palabras. Sin embargo, dice, a ver, insisto, en estos casos, y porque refiere a este tema, catálogo de sujetos sancionados en procedimientos especiales sancionadores, y particularmente, son cualquier tipo de violación, pero particularmente los que han estado violando estas normas, y así lo razona la sala, son funcionarios públicos. Entonces, como te decía yo y como decía Gabriela, mi contraargumentación es, yo estoy de acuerdo en que a cualquier ciudadano, perdón que se los diga, a ti no eres funcionario público, ¿verdad? De momento. O sí eres funcionario público, bueno, pero no te has portado muy bien y no has. Si tú llegas y te registras, Fernando, pues tu presunción tiene que ser derrotada con pruebas en contra. El propio tribunal lo dice. El modo honesto de vivir se presume claramente. Claramente, es una presunción a favor del individuo. Y estoy de acuerdo contigo. Lo ideal, lo constitucional, no hay discusión sobre esto que acabas de decir. Las restricciones deben de estar previstas o en la propia normativa constitucional o en la ley. Ese es, digamos, el principio. Pero aquí no las tenemos. Y entonces el tribunal hizo ese ejercicio, creo yo que no sobrado de facultades, creo que lo hizo con facultades, y creo que trata de decirlo, sí, siempre la valoración final es un ejercicio subjetivo. En eso estamos claros. Pero como casi cualquier ejercicio subjetivo es este tema, pero a lo que voy es, no se metió, cuando la Corte mete temas de moralidad, el tribunal se circunscribe a la violación de normas, nada más. No hay un solo elemento que te permita confundirte. Por eso, en mi opinión, el concepto no es tan vago como lo pretende sancionar la sala, aunque entiendo, como dices tú, que ese es el criterio de la Corte. O sea, la Corte va por ahí, en mi opinión, como que se acomodó el balón para darle en la torre a esta del tribunal, con base en estos argumentos que son muy sostenibles. Ahora, se me hace muy raro, Fernando, quizá porque eran decisiones entre tribunales, tribunales constitucionales, pero pudo haber ejercido un test de proporcionalidad ahí, a ver si la determinación de la sala es para normas legislativas, para actos administrativos, cuando restringen derechos. Aquí es una decisión de un tribunal constitucional. Pudo haber ejercido un test de proporcionalidad, a ver si había idoneidad, necesidad y si era proporcional. No lo hizo. Te digo porque se acomoda el balón y lo único que hace es que llenaste de contenido el modo honesto. ¡Ey! No lo llené de contenido. Pero insisto, son perspectivas. No pretendo convencer a nadie. Dante Augusto, por favor. Dante. Es que creo que te quedaste. Sí, no. Tardes. Hola, Dante. Sí, se quedó. Si quieres, apaga tu cámara porque como que se quedó congelada tu imagen y a lo mejor por eso te impide. A ver, ahí estás. Gracias. Uh-huh. Yo coincido en algunos sentidos en lo que dice Fernando. Se debe a puntos ambiguos del derecho, más si están a un nivel constitucional, en leyes, normas objetivas. Ahorita la regla 3 de 3, ¿no? Que habla del patrimonio. También salió la 3 de 3 de no estar cuestión de pensión alimentaria, no ser agresor sexual. Es un elemento más objetivo que habla de un modo, pues sí o no. Entonces creo que ahí sí la falla está en del tema. Ahora, yo sí quería agregar, yo creo que sí es una decisión al final de. Yo me dedico al derecho laboral y el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo señala como una probidad y honradez. Sin embargo, la ley no lo define, no dice qué es falta de probidad, ni define qué es honradez,
ni qué es ser honesto. Sin embargo, sí, la segunda sala, ya en un amparo ya definió lo que es la falta de honradez y probidad. O sea, sí hay forma. Sin embargo, yo creo que se abstuvieron como lo mencionamos respecto de las precampañas que no son precampañas. El momento político generar más conflicto que una verdadera, porque al final del día también los poderes de la Unión son encargados de mantener la paz, la gobernabilidad. Y si una decisión dar un desorden social, pues creo que también de alguna manera es válido que se abstenga hablarla todavía, ¿no? Recuerdo que también hablábamos del tema de las precampañas en clases anteriores, en la que sí hablábamos de las zonas grises, ¿no? En el que también hablamos que, no, por decir, esta es una zona gris, yo integro el derecho y te digo, esto es lo que es, ¿no? Y a partir de hoy, yo no te puedo aplicar nada, ¿no? Que por lo que he entendido, no he leído la sentencia, pues es más, o sea, dijo, no es, pero no hagas estas otras cosas, ¿no? Entonces, es una decisión política, porque sí, los jueces constitucionales, con los juzgadores constitucionales, sí están facultados para integrar la norma y definir conceptos que no están en la... lo pueden hacer. Y como ejemplo, pues ponía de la falta de probidad, que es novedad aplicable al caso, porque se habla de la probidad y de la honradez. Entonces, sí hay forma, sí hay, pero sí es una cuestión política. Gracias. Gracias, Dante. Sí, estuvo muy intermitente el sonido, pero creo que sí se entendió lo que dijiste. Sí, de acuerdo, claro, la Corte ahí determinó lo que era la falta de probidad, porque claro que es posible dotar de contenido jurisdiccionalmente y máximo desde el punto de vista constitucional. Eso es lo que yo creo, insisto. Y es que son dos visiones, o pareciera que se ajusta a dos visiones, insisto, es si la violación a la Constitución no va a tener pues consecuencias justamente por deficiencias legislativas, por deficiencias normativas, o si queremos que hoy en día haya pues determinaciones que inhiban conductas. Les vuelvo a decir, y fíjense que me regreso al caso de Michoacán y de Guerrero. ¿Saben? Dolió en el alma, los cancelaron, pudo haber sido criticable, lo que gusten o manden, pero a partir de esas sentencias les firmo donde me digan a que nadie se va a olvidar de presentar su informe de campaña o pre-campaña en ceros o como lo quiera. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? La sentencia sirvió en términos inhibitorios y preventivos de la comisión de mayores faltas en ese sentido. Ahora, denme la contraria. En el caso de Mariana Rodríguez y su esposo, van a ver si para este próximo proceso electoral no va a haber matrimonios de políticos y aspirantes con influencers o con gente famosa. Van a ver, de mí se acuerdan. No sé si 2, 3, 4, 5, los que sean. Ahí ese precedente abre una puerta para que se diga que el matrimonio, y si son concubinos desde hace 10 años, son pareja y no viven y no se han casado. O sea, claramente, oiga, espéreme, esa fue mi esposa, y a ver, y mi papá, y mi mamá, y mi hermana, no, espérate, es que ahí ya no, bueno, a ver, entonces, sí me explico, o sea, son esas llaves que a veces yo entiendo en la visión garantista, yo la tengo, yo la promuevo, soy un convencido de ella, pero a veces hay extremos y hay decisiones peligrosas, muy peligrosas, porque entonces jugamos contra los derechos, contra las reglas o contra las obligaciones, principios constitucionales. Siempre nos vamos por los derechos, claro, así debe de ser, de acuerdo. Pero cuando hay una colisión entre respetar un derecho y entre
tolerar violaciones a la Constitución o a las normas o al orden jurídico, y a mí ya, ahí ya me cuesta trabajo. Creo que es una solución no resuelta, pero más bien creo que es un tema no resuelto y hay debate en ese sentido. Para eso están los dilemas de interpretación, etcétera. Fernando, ¿lo querías decir de viva voz, por favor? No, nada más para abonar respecto a la interpretación de estos términos, que pues es revelador, ¿no? Que otros requisitos igual de ambiguos como gozar de buena reputación han sido reconocidos, ¿no? Su validez, para, no sé, para ocupar cargos jurisdiccionales, jueces, magistrados, que incluso está para ser, como requisito para ser ministro o ministra. Entonces, pues tal vez se puede entender como se está diciendo, ¿no? Una cuestión política, porque si nos ponemos a comparar cuál es la diferencia entre la vaguedad o qué es más vago, gozar de buena reputación a un modo honesto de vivir, pues creo que el debate no terminaría, ¿no? Entre qué es más vago. Es parte del asunto. Y esos son los problemas de la interpretación y argumentación, y es el dilema de la última palabra. Quien diga la última palabra puede tener un razonamiento correcto, pero haber partido de una premisa, por ejemplo, equivocada, ¿no? Y aquí es justamente cuál es el valor cuando estamos argumentando. Y por eso les decía, no hay fórmula. O sea, el test de proporcionalidad es lo más cercano a un método de argumentación jurídica que tenga cierto contenido. Pero ese método se puede hacer de la manera en que el operador lo quiera. Por eso mismo yo soy un convencido de que aquí lo más importante es generar en la argumentación de los hechos, tratar de generar en las pretensiones y en los agravios, como les decía yo, traducir de mejor manera siempre lo que se quiere, el derecho que está violentado y la manera en que se puede reparar o ver verificado su cumplimiento. ¿Por qué? Porque puede haber planteamientos jurídicamente impecables y que nos distraen del fondo real del asunto, que es estos tipos de casos es uno de ellos. Es que ese problema cuando se conjugan los derechos, en el ámbito político se conjugan los derechos con el ámbito de la integridad electoral. ¿Y qué es la integridad electoral? Si no es que la obligación de los tribunales, de las autoridades, de que todas las normas se cumplan, las relativas a las elecciones y las relativas a los derechos. Pero a veces la colisión es imposible de evitar. Por eso alguien decía la otra vez, no me acuerdo si era el propio Andrés, decía, a ver, es que también estos cuates tienen derecho de libertad de expresión. Sí, pero en política se configura de otra manera. Y si eres autoridad, se configura de otra manera. Y eso lo debemos entender así. O sea, me explico. En el tema de la vigencia, expansión, tutela y garantía de los derechos, sí tenemos que tener en cuenta también el tema que los mismos son susceptibles de ser limitados. Ningún derecho es absoluto. El tema es, como decía Fernando, y como dice la Corte, es que la limitación sea razonable, ¿no? Sea justa, contribuya al fin que se está pretendiendo, ¿no? Entonces yo creo aquí que un candidato que ha violado 10 veces la norma constitucional de no hacer propaganda gubernamental prohibida, personalizada, 10 veces condenado, y me da coraje que no se le pueda, que se le tenga que registrar, Fernando, te lo digo de verdad. Me da coraje que no haya ningún tipo de incentivo para seguir violando la ley. Si incluso cuando hay sanciones y multas, ya lo hemos visto, existe el incentivo para el infractor de la norma de ver cuánto me va a costar la multa. Y lo hemos platicado, el Verde en su historia creo que tiene más de 2,000 millones de pesos en multas e impuestos. ¿No está grave eso? Implica la violación a las normas de convivencia un montón de veces. Está el tema de la carta de antecedentes penales, no nos vayamos más lejos. ¿Y qué? Una persona que ha estado 10 veces en la cárcel, ¿ya con eso ya no lo vamos a contratar? No sé, estoy planteando.
las famosas cartas de antecedentes, las siguen pidiendo. A mí en el Tribunal Electoral bueno, no creo que no me la piden, pero hasta hace poquito me la pidieron. Yo dije, carajo, bonito órgano, ¿no? Pero no, ya no existe, ya no me la pidieron, pero hasta hace poco la pedían. Porque como decía alguien, Dante creo que decía ayer, en el tema del reconocimiento y avance de los derechos, del entendimiento de los derechos, estamos en pañales. Porque sí es cierto también que hoy en día hay muchas conductas, los feminicidios, los abusos de autoridad, de policía, de ejército, sobre las personas. Claro que deben de ser inhibidas, la tortura, la prisión preventiva, la incomunicación de los presos. Claro, estamos en un mundo en donde se violan derechos fundamentales permanentemente y donde debemos de alzar la voz y de tener un entendimiento en ese sentido. Pero en este contexto, perdón, en el político, estamos entre algodones, compañeras, compañeros. Estamos entre algodones. Perdón que se los diga, pero nadie se va a morir si no le dan la elegibilidad después de que violó 10 veces la Constitución y fue condenado por ello. Pero bueno, sí, insisto, fíjense cómo tiene esto que ver con posiciones incluso filosóficas ante el derecho. Por eso les decía yo, en el tema de la argumentación, yo les puedo decir el argumento al contrario, el argumento de autoridad. Yo puedo generar una argumentación, ya les dije, correcta, para llegar a la conclusión que yo quiero, pero utilizando de aquí y de allá para armar el argumento correcto, pero no necesariamente este será válido. ¿Verdad? ¿Qué es lo que ocurre exactamente ahora con este tipo de decisiones que estamos viendo? En donde, bueno, tenemos muy discutible, todavía muy, por lo menos yo, entre normas, entre principios y normas, que la verdad, necesitamos una labor mucho más consciente de que la labor jurídica debe de generar precedentes y seguridad jurídica y conciencia jurídica, ¿no? Por decirles algo, insisto, cuando sabemos que una conducta va a generar, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que en ciertos países no violemos la ley? No importa cuál, nos pasemos un alto, tiremos basura. Dicen que en Singapur, yo no conozco, pero tengo un familiar que recientemente fue y tuvo la mala idea de salirse a fumar de la calle y lo cachó un policía y le metió una multa de $1,200. Y le dije, oye, maestro, ¿y qué? ¿Pero qué te ocurrió? No, pues a mí se me hizo fácil fumar en la calle. Le dije, pero eso, bueno, es que yo no sé si es en algún país de estos asiáticos, que la verdad son muchos, que tienen, dice, y además si tuvieras el nivel de sofisticación, ¿y qué no te diste cuenta? No, acababa yo de llegar y se me hizo fácil fumar en la calle. Tiraste la colilla, no, estaba yo fumando en la calle. Y lo agarró el policía. Entonces dice, nadie fuma en la calle, en países como Qatar, nadie toma en la vía pública, creo que no dan ni de beber en los restaurantes. En Estados Unidos, cuidado y se les ocurra pasarse un altito, porque saben que les cae la patrulla y los deporta. Entonces, ¿por qué ahí se cumplen las normas? Porque hay consecuencias. ¿Y por qué en México hay 200 sujetos en el catálogo de sujetos sancionados en el PES y no pasa nada? O sea, creo que, pues ahora sí, como si fuera el chiste, se explica solo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a ver. Decíamos ayer que cuando el artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, existen criterios de la Corte donde dice que dicha obligación satisface desde el punto de vista formal cuando se expresan las normas legales aplicables y los hechos que hacen que el caso encaje a las hipótesis normativas.
se supone que la motivación debe tener un razonamiento sustancial al respecto claro, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado. Yo les voy a dar un tip para todos los que leen y son litigantes y, bueno, ya vi que Dante es receptor de normas de tribunales laborales. Ustedes pues han estado estudiando resoluciones de tribunales electorales y hemos estudiado o han estudiado también sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Les pido que analicen alguna sentencia del Tribunal Constitucional Español. Aquí tengo una, miren, les voy a decir. Nada más que no sé cómo compartirla aquí, pero les voy a decir cuál es la sentencia para que la googleen. Permítanme. Aquí está. Déjenme ver. En la sentencia. Híjole, no es que está, no me acuerdo cuál es que no dice el número. Busquen objeción de conciencia en el buscador y Tribunal Constitucional, el de España, TCE. Y ahí les va a aparecer, bueno, es que ahí pueden encontrar varias, pero cualquiera de ellas les sirve, no importa. En esas tratan un tema muy interesante que tiene que ver con el tema de la objeción de conciencia, que es la objeción legal o éticamente aceptada por el derecho. A ver, déjame ver. A ver, déjame ver, Luis Fernando. Ándale, el de Andrés Ollero. A ver, Andrés Ollero fue mi profesor en el doctorado. Hoy es magistrado del Constitucional. Ah, no, ese es un texto. Debe estar buenísimo, pero ahí va a hacer referencia a las sentencias. Mira, sentencia del Tribunal Constitucional 15.1982. Lean con la que quieran, pero creo que la que estoy buscando es de 2015, pero no importa. Ahí tienen muchísimas. Lean esas sentencias, alguna de esas sentencias. Y además el tema es muy interesante desde el punto de vista. El texto es buenísimo, ¿eh? Además, les digo, hoy en día es magistrado del Tribunal Constitucional, allá se llaman magistrados. Son sentencias chiquitititas, pero la leen y dices, me cae que qué claridad, qué manera de entender el caso, qué manera de sintetizar el problema jurídico. Aquí en México, a ver, no, creo que no es el último. A ver. No, no es de, pero la puedes leer, esta puedes leerla, Cecia, la que puso Cecia ahí también sirve. Esta tiene que ver libertad ideológica, pues sí tiene también, aquí en la, sí, objeción de conciencia, sí tienen razón, es que es de los diputados, esa tiene que ver con, esa no es la que estaba yo buscando, pero esta es una muy buena. De hecho, esta va relacionada con la que les digo, esta tiene que ver con el tema del aborto. Entonces, el tema de el permiso, la excepción que se da a los médicos que por cuestiones de libertad ideológica o religiosa no quieren participar en ese tipo de procedimientos porque son procedimientos abortivos en contra de la vida. Entonces, la disposición constitucional de la libertad ideológica se ha interpretado en varios términos. Fíjense qué chistoso, aprovechando la discusión. En España, constitucionalmente reconocido, la única posibilidad de objetar conciencia es respecto al servicio civil, perdón, del servicio militar. Está prevista en la Constitución como única, digamos, posibilidad, no así, pero digamos es la única excepción o la única reglamentación o previsión respecto a la objeción de conciencia. Faltan un montón de temas, el tema de la práctica del embarazo, la práctica, si en las farmacias se pueden vender cierto tipo de drogas, anticonceptivos también, en un montón de temas.
Y entonces el Tribunal Constitucional ha dotado de sentido a esta expresión y reconoce y dice, si bien es cierto, la única que está prevista en la Constitución es la del servicio de las armas, también alcanza protección constitucional por el tema del derecho y porque es el mismo a otro tipo de ámbitos. O sea, la objeción de conciencia se ha reconocido en otros ámbitos a pesar de no estar prevista. Claro, alguien me puede decir, claro, es que lo que están haciendo es la extensión del derecho, claramente, claramente. Pero aquí no es que en la interpretación que decíamos del modo honesto de vivir, yo la veo más que como una restricción del derecho, como una consecuencia a la sanción. Y es un dilema puritito de ponderación. Pero bueno, ya hemos hablado suficiente de eso. Pero sí, esa sentencia puede ser buena y el texto que sacaste rápidamente, Fernando, está muy bien, ¿eh? Es un texto muy bueno. Entonces, y son buenos ejemplos, sin que sean textos de argumentación e interpretación jurídica, son textos que nos demuestran las maneras de argumentar jurídicamente en temas de ponderaciones y valoración de derechos, conflictos normativos, conflictos de principios, conflictos entre derechos, conflictos entre reglas y principios, en fin, que es al final del camino la parte más importante que yo advierto de estos temas. Entonces, les decía yo, la doctrina del tribunal, de la Corte, nuestro Tribunal Constitucional, ha sido de que, bueno, con que se dé un razonamiento sustancial al respecto, se tiene. Ahora, cuando hay una omisión total de motivación, o sea, tan imprecisa, que no nos permita identificar los elementos que se tuvieron para no reconocer derechos o para no garantizarlos, entonces, naturalmente que la obligación por decisión jurisdiccional tendrá que hacer un ejercicio de ponderación y valoración, pero esta es para hacer, o sea, lo que quiero llegar con el punto es que a lo que se puede obligar a los tribunales es a que den una fundamentación, no a que generen una fundamentación correcta. ¿Sí me explico? O sea, ya quedamos que esa valoración sobre la corrección o la incorrección de la argumentación tiene que ver un poco con la premisa que al final del camino y con la conclusión a la que se llegue, que es al final del camino estará a cargo del intérprete, del operador jurídico que platicábamos ayer. Por ejemplo, en el caso de la pandemia que recientemente tuvimos, bueno, hace 2 años ya, felizmente ya hace casi 3 años, pero parece que fue ayer cuando nos metió el bicho en este problemón, había un tema muy importante que era el tema del derecho a la salud de todos. Y decían, muchos clientes decían, perdón, está toda madre la salud, pero sin trabajo yo no como, hermano. Entonces, ¿qué es prioritario aquí, la salud o el trabajo? Y se tuvieron que hacer en los tribunales de amparo muchas interpretaciones en una ponderación y colisión de derechos. Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, en el caso de la pandemia, cuando se cierran, se hace una clasificación, digámoslo así, pues más o menos dogmática de lo que eran actividades esenciales y lo que eran actividades no esenciales. Todo lo no esencial se cerró, se tuvo que cerrar 3 meses. Y bueno, ahí el pleito de las empresas es, oye, maestro, ¿qué es esencial y qué no es esencial? Bueno, esencial para la subsistencia en una condición de encierro. Ok, y ahí había un principio de definiciones, servicios de salud, supermercados, aquellos que provisionan víveres, en fin, una serie de elementos, pero había muchos elementos que no estaban definidos en ellos y que tenían que ser interpretados para entender que se formaba parte de esa cadena de esencialidad que se había determinado. Eso en reconocimiento, insisto, justamente a que el cierre económico les dio en la torre a un número importante de empresas y el caso fue extremo. Y creo que hay universalmente, no hay duda, no hay duda. Creo que, insisto, se tomó una decisión universal. Cerraron todos los países. Eso le dio un trancazo a la economía de las personas, a la subsistencia de las personas, durísimo. Pero decían, es que con el bicho se pueden morir, es cierto.
Y del otro lado, insisto, existía el razonamiento, bueno, maestro, ¿y con qué voy a comer? Entonces, ese tipo de valoraciones, ese tipo de ponderaciones requieren de argumentaciones reforzadas, de argumentaciones duras, pero ninguna interpretación se puede exigir como correcta o incorrecta. Claro, se pueden confrontar, debatir y tildar de incorrectas, pero esa valoración ya bastará o ya dependerá del juez del que diga la última palabra, ya lo decíamos, ¿no? ¿Cómo se pueden resumir las tesis anteriores? Por lo que hace a los jueces, ¿no? Se presupone que la decisión judicial adopta o debe adoptar la forma de un silogismo. Eso es una forma genérica, ¿eh? Que quede claro que existen muchas maneras de argumentar, porque también hay temas inductivos, hay temas deductivos, como es esto, pero hay temas interpretativos, hay temas de colmación de lagunas, en fin. Vamos a ir un poco por lo más básico. Un argumento deductivo en el que se infiere una conclusión a partir de dos premisas. Una premisa que se entiende como mayor, una premisa menor y la conclusión. El razonamiento sustancial consiste en el paso de una premisa a la otra y de ahí a la conclusión. En principio así es como se opera, pero entonces no habría esto razón para que la jurisprudencia de la ley lo estipulara, ya que es una razón de nuestra, insisto, de nuestros principios lógicos, de nuestra manera de razonar, ¿no? Desde un punto de vista formal, la fundamentación y motivación consiste en el establecimiento de silogismo que justifica la decisión del juzgador. Sin embargo, desde un punto de vista material, dicho silogismo puede ser incorrecto y será responsabilidad, insisto, de los operadores jurídicos el demostrar por qué es incorrecto, por qué no. Yo les vuelvo a decir, en muchas circunstancias es muy posible, además, de que puedan haber dos interpretaciones válidas para un mismo punto y va a prevalecer la que tenga la posibilidad de decir o que la que haya sido dicho por quien tiene la posibilidad de decir la última palabra. Entonces, perdón. El deber de motivar va más allá del silogismo judicial. Se trata de los razonamientos del por qué la autoridad consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. Les vuelvo a decir, en el caso de estas determinaciones relacionadas con el tema de los actos anticipados de campaña y de precampaña, se está partiendo de una premisa de que se está en una zona gris y que en una zona no regulada, en atención a la autoorganización de los partidos políticos, estos pueden llevar a cabo estos actos sin que llamen al voto, sin que se enuncien como candidatos, ¿sí? O sea, es una manera de razonar correctamente, o sea, aunque la decisión al final para algunos nos pueda parecer inválida o no, pero es un razonamiento correcto, insisto. Por lo menos es lo mejor que se puede encontrar. Qué bueno que se encontró un razonamiento que pueda, en ese sentido, desde sede normativa o a la no hipótesis normativa, como es el caso. Motivar es descubrir, es dar razones, las razones del derecho. Motivar también es justificar. Justificar es, insisto, es explicar por qué se toma una determinada decisión, por qué se pide desde el punto de vista del abogado esta pretensión, por qué se pide que se cumpla este derecho. Entonces, yo tengo que, insisto, en ese sentido, tengo necesidad de argumentar tanto en la exposición de los hechos como en el planteamiento de mi pretensión. Y les he platicado aquí muchas veces que en los cursos que tenemos la oportunidad de darle a los secretarios de estudio y cuenta, el reto más importante que tiene un funcionario judicial, los que lo sean no me lo podrán negar, es enfrentarse al expediente en bruto, o sea, a la lectura de la demanda principal y, en su caso, al caudal probatorio que se exija en determinados casos. Entonces, de ahí, lo primero que hay que ver es justamente
cómo formar el planteamiento para que nuestra resolución sea pues lo más justa posible, ¿no? Porque ya quedamos, correcta puede ser, pero por ejemplo, muchas veces los tribunales inferiores son condenados por los tribunales de alzada, los tribunales constitucionales, porque, por ejemplo, variaron la litis planteada. Se les pidió A y terminaron dando B, o terminaron planteando que no porque B es así. ¿Sí? Entonces, este tipo de planteamientos que tiene que ver con la identificación de los derechos, con la correcta argumentación de los hechos, con la correcta argumentación de las consecuencias, es, insisto, la materia que necesitamos. Entonces, con relación a este tema de la motivación y siguiendo a otras explicaciones que nos identifican esta actividad, pues es la expresión pormenorizada del camino mental que ha recorrido el juez. Eso es lo que me impresiona, paréntesis, eso es lo que me impresiona de las sentencias de los tribunales europeos, particularmente del español, porque la verdad, y les soy honesto, hay textos de sentencias de los tribunales constitucionales, tanto italiano como alemán, en español, y sí hay posibilidad de verlos, pero híjoles, a veces me da la impresión que la traducción no es del todo fiel porque hay una serie de expresiones que a lo mejor se expresan en el idioma propio, en el alemán, en el italiano, pero la verdad es que, no sé, tengo alguna duda sobre la certeza o sobre la literalidad o la contextualidad de la traducción. Entonces, digamos, las del Tribunal Español que están escritas en nuestro idioma, híjole, son auténticamente un lujo porque verdaderamente, van a ver, son sentencias cortititas que realmente pueden, en un principio, de ahí se puede entender el caso. Y nuestras sentencias mexicanas, y lo reconozco, así es, así ha sido la práctica judicial de siempre, nuestras sentencias mexicanas llevan un montón de hechos que cuando son sentencias o hechos largos o cuestiones largas, por ejemplo, en una nulidad de elección o en una elección, impugnando la validez de una elección de un municipio grande, de un estado, de un senador de la República, se presentan tantos hechos que se le olvidan a uno mientras los va leyendo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, eso es muy importante. Creo que en nuestro camino ha habido muchos esfuerzos, ¿eh? La propia Corte a veces ejercita algunos modelos, por ejemplo, ya es algo importante, es que casi en muchas de ellas ya existe el sistema de parágrafos, ¿no? Para identificar claramente en qué texto, en qué párrafo está exactamente qué argumentación. Entonces los va uno identificando y ya no es tan difícil ir buscando en el cúmulo de la sentencia por páginas. Eso ayuda mucho a hacer didáctica una sentencia, pero creo que ayudaría muchísimo más si el esfuerzo de síntesis fuera mucho mejor, tal como se hace en España. En España, de verdad, basta leer 2 páginas para saber de qué se trata un caso, y los casos no son fáciles a veces, llevan cadenas impugnativas también muy complejas y largas, y más complejas de entender para nosotros, porque desde luego pues tienen sistemas judiciales distintos, hay una ley de planta y demarcación territorial en donde genera una auténtica ecuación para identificar, por ejemplo, qué tribunales son competentes en cada caso. En fin, hay un montón de consideraciones que vale la pena. Pero leyendo las sentencias del Constitucional se aprende muchísimo. Entonces, insisto, el juez tiene que motivar, descubrir, argumentar, decir cuál es la conclusión, cuál es mi camino mental que llevo en ese sentido, qué es lo que discrimino, qué es lo que tomo en cuenta, qué es lo que me parece relevante. Pero hay que decirlo, porque realmente no siempre se dice, ¿no? Dice, ¿qué inconvenientes existirían? Dice, si motivar es narrar o describir el razonamiento judicial, una buena narración o descripción de un mal razonamiento cumpliría con el deber de motivar las sentencias. Ello implicaría que al juzgador no se le exige razonar bien, correctamente, sino solo exponer las razones de su decisión. Claramente que se les piden las dos cosas, nada más que evidentemente la forma de reprocharlo es en un tribunal de alzada. Un tribunal de última palabra, un tribunal constitucional, al final del camino, no se puede decir. Este es un ejemplo que se ponen en muchos textos desde Atienza.
sería tanta como decir que bastaría que el juez manifestara su silogismo sin detenerse a justificar las premisas del mismo. Fíjense las premisas, ningún cónyuge fiel llega a su casa después de las 12 de la noche. Algunos maridos llegan a casa después de las 12 de la noche, por lo tanto, algunos maridos no son fieles, ¿no? Son argumentos que se basan naturalmente en falacias, ¿no? En generalizaciones, por ejemplo, que la conclusión no admite. Ningún cónyuge fiel llega a su casa después de las 12 de la noche. Bueno, yo conozco historias, pero que no siguen este tema. Algunos maridos llegan a casa después de las 12 de la noche, algunos maridos no se fían, parece un razonamiento correcto, pero pues ya sabemos que el argumento de generalización ahí, pues dependiendo del caso concreto, lo puede hacer incorrecto. ¿Cuál sería la ventaja de un buen razonamiento escrito que plasmara notoriamente lo que ha movido a un juez a decir en un sentido frente a otro razonamiento igualmente bueno, pero que no reproduce en parte o en todo la secuencia mental que finaliza con la decisión? Es lo que me ocurre a mí con la sentencia de la Corte del modo honesto de vivir. O sea, si ustedes leen la contradicción de criterios, en mi opinión, es muy personal la opinión, es la contradicción de criterios 228 diagonal 2022, va acomodándose el balón, y ya al final, al principio se identifica que lo está imponiendo como sanción, que está imponiendo el deber a los tribunales, que realmente se refería a funcionarios públicos, y luego la Corte va diciendo, pero cuando hablamos de requisito de elegibilidad, ya dijimos nosotros que ese es un concepto totalmente indeterminado, y se va con el concepto indeterminado y se va con la moral. En conclusión, no es correcto porque es un tema moral, o sea, no refutó, en mi opinión, es mi opinión, no pudo haber dicho, no, maestro, por lo que dices tú respecto de la sanción, tampoco estoy de acuerdo porque la sanción no está impuesta en la ley, la estás creando tú a partir de inferencias, y de inferencias que no son claras o no del todo claras. Lo pudo haber dicho y no lo dijo, ¿no? Entonces, al juez se le escriba la motivación de su decisión no para representar su íter mental, ni para enmascarar sus verdaderos pensamientos, sino para justificar hacia el exterior su prescripción y para instar el consenso sobre sus opciones. En otras palabras, insisto, motivar es justificar. Dice, es posible distinguir entre la formación de la decisión del juez y las razones que la sostienen. El proceso decisorio y el proceso justificatorio persiguen objetivos diversos, aunque no desconectados. En el primero se busca decidir cuál de las opciones presentes debe ser preferida. En el segundo se busca aportar razones convincentes a favor de la decisión elegida. Eso es lo que se debe de hacer, y en términos generales, pues es lo que esperamos de los tribunales. Ya les digo yo que existen muchas determinaciones en algún sentido o en otro que por alguna u otra razón, en mi opinión, insisto, no son, pues son ejemplo de cómo no se debe hacer una sentencia, ¿no? Claro, porque lo único que no se puede hacer en los temas de las razones explicativas, en las justificativas, es el análisis sociopsicológico que lleva a cabo el juez. Por ejemplo, incluso en las determinaciones ahora que sabemos que ya tomó el tribunal, por cierto, déjenme ver. Déjenme ver. Porque aquí me compartieron la sentencia. A ver, déjenme ver aquí. Bueno, va a ser una sentencia larga. A ver si se alcanza a... A ver. Permítanme.
Gracias, Verónica. Descargas. Es que apenas está descargando. Espérenme tantito, porque creo que sí lo voy a poder subir por aquí. Que es la sentencia que les estaba yo diciendo que ya dictó respecto de las cautelares. Déjenme ver. Híjole. Mm, ah, no sé por qué no me deja ver. A ver. Es lo máximo a lo que puedo llegar. A ver si ahí pueden encontrar ¿cómo se llama? Pero miren, está fresquecita, es la que se emitió el día de ayer. Este es el expediente, es ponencia de la magistrada Soto Fregoso, y creo que ahí está quizá el vínculo, aquí miren, el vínculo de donde la saqué, donde me la mandaron. No sé si eso se pueda tener como referencia, pero ese es el expediente que se resolvió, y es una página, es una sentencia larga, 178 páginas, en donde llega a la conclusión que les decía. Por ello que se den los elementos objetivos, explícitas, inequívocas. Aquí está la parte final. Y uy, me muero de ganas de leerla, por eso estoy aquí tratando de ver los resolutivos. Pero hay que leerla para ver si tiene estos requisitos que estamos viendo, ¿verdad? Pareciera ser que sí, la sala lo hace, la verdad es que bastante bien. Pero pues hay que leer. Que a lo mejor nos encontramos con algunas sorpresas, ¿eh? Luego acuérdense también que las sentencias que referimos son por lo que nos dicen el Twitter, las noticias, ¿cómo se dice? Este es el voto particular del magistrado Reyes.
Bueno, más allá de no les quiero dejar perder el tiempo, pero ahí tienen el expediente. Es que el link, ¿cómo se los comparto, Verónica? Porque es que lo tengo ahí por AirDrop, a ver. Bueno, ya está en los estrados de la Suprema Corte. Del Otra vez tribunal. de la Suprema Corte, de la Sala Superior. Ajá. ¿Ya lo viste? Ah, pues ahí hay que Sí. bajarlo ahí. Sí, porque a mí me la acaban de Ah. mandar del tribunal, entonces, pues quizá vale la pena que la bajen de ahí, pero creo que vale la pena porque les vuelvo a decir, es una sentencia que sirve muchísimo ahora para ver qué es lo que nos va a determinar en el futuro. Pero bueno, qué bueno que ya, a ver si compartes el link. Ah, ya la tienes ahí. Sí, el link lo mandé, pero es el Aparece el Suprep 180 a 2020. diagonal 2023 y Ahí está. acumulado. Sí. Es que no me deja compartirles el link de la sentencia en sí, pero y ya se puede descargar en Word y todo. Sí, ahí está. Ahí está, Andrés, para que la vean, para que la puedan ver. Y entonces, bueno, ya estoy por concluir. Entonces, un poco como conclusión, el tema de si al momento se puede preguntar uno desde un sistema de valores, cuál es el razonamiento correcto por parte de un tribunal al momento de argumentar, interpretar, y cuáles son estos valores en los que se debe bajar su decisión final. Siempre que es lo que hacemos nosotros como operadores jurídicos, como destinatarios de las resoluciones, tenemos que entender que los magistrados o los jueces, los que dictan las resoluciones, tienen fundamentalmente pues un deber de imparcialidad, ¿verdad? Un deber de aplicar los criterios y los principios en favor de tomar la resolución más justa posible, que era lo que decíamos, y tenemos que entender que toda determinación que se tome en uno u otro sentido puede ir encaminada siempre a generar un determinado cúmulo de consecuencias positivas o negativas. Está el debate filosófico, si una emisión de una sentencia o las determinaciones jurisdiccionales pueden traer consecuencias negativas al orden jurídico. Bueno, eso es indudable, creo que puede pasar. Sin embargo, desde luego, eso pasaría porque con la adopción de determinados principios se dejaran de cumplir otros tantos. Y eso es, insisto, parte de la problemática más compleja que vamos a ver en esta temática. Y como ya les decía, pues eso ahora sí que hay que evaluarlo respecto del caso concreto que nos toque analizar, resolver, presentar alguna demanda, alguna impugnación, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si alguien quiera hacer uso de la palabra para hacer algún comentario, alguna aportación, alguna crítica. Tenemos tiempo suficiente. Por mi parte, yo sería lo que les diría respecto al tema de la interpretación y la argumentación. Creo que les he dado algunos elementos ahí para que puedan ver cómo, bueno, todos lo conocen, todos salen a forma de razonar de los tribunales, muy probablemente incluso de la autoridad, ¿no? En el caso de la autoridad administrativa electoral, tanto federal como local, la verdad es que tienen maneras de razonar para justificar sus acuerdos y sus determinaciones muy reforzada, porque así lo ha exigido la Sala Superior del Tribunal y la propia Suprema Corte de Justicia. Y pues desde luego que desde el punto de vista jurídico más amplio, tenemos como abogados la necesidad de aprender la manera más fluida de entender ese silogismo, esa argumentación que nos permite expresar bien nuestras ideas, nuestras pretensiones, nuestras justificaciones o en su caso las determinaciones que se adopten, ¿no? Entonces, textos de argumentación, interpretación jurídicas, les puedo recomendar un manual de argumentación mínimo. Manual, se los voy a poner aquí en los textos.
Es un manual, la verdad es que muy, muy correcto, porque justamente lo que tiene es que es un tema muy práctico y es un acercamiento a un tema que es muy completo, porque desde luego los que se han dado la tarea de generar esos problemas de argumentación e interpretación son los filósofos jurídicos, ¿no? Que ya son especialistas prácticamente en ese tema, y muchos de ellos, por ejemplo, Robert Alexi, el alemán, híjoles, tiene unos manual de la razón práctica que cuando uno ve son silogismos, maneras de argumentar y de exponer, sí, argumentar, exponer argumentos con base en los principios de la lógica formal. Híjoles, la verdad es que cuesta mucho trabajo acercarse a esos textos sin no ser especialista previamente justamente en esos temas filosóficos tan complejos, y la verdad es que con una orientación práctica, pero con una visión totalmente pues abstracta, filosófica, ¿no? Esto es de Tirant Loblanche. Este manual tiene, así como las herramientas básicas, es este. Manual práctico de argumentación jurídica, la razón en la práctica, es de Roberto Lara Chagoyán, era secretario de Estudio y Cuenta en la Corte, ya es juez de distrito, es una persona muy estudiosa, yo tengo el gusto de conocerlo, y en este pequeño compendio hace un manualito realmente muy básico. Van a ver que hay algunas cosas que no son tan, son 139 páginas y casi un compendio muy padre de todas las herramientas de argumentación, de las falacias, etcétera. La explica de manera muy clara y muy sencilla, y es como un primer acercamiento. No vayan a empezar por Manuel Atienza, ni por Bovero, ni por Paolo Comanducci, porque la verdad es que son acercamientos muchísimo más complejos, que como tal, incluso la escuela tiene un diplomado de argumentación jurídica, se ven de manera muchísimo más explícita, incluso da para doctorados, desde luego, ¿no? Pero sí parten de premisas filosóficas y lógicas formales que la verdad no son para todos. Entonces, yo lo quise hacer muy en el ABC, ojalá que les haya servido, y si nadie quiere decir esta boca es mía, nos dejo para que se vayan a tomar los sagrados alimentos, un aperitivo, si tienen calor, una cervecita. Todavía, ¿qué día es? Miércoles. No, todavía no. Todavía no. Mañana es jueves, ya el cuerpo lo empieza a sentir, pero todavía hoy nos queda un largo trecho. ¿Nadie? Perfecto. Bueno, pues yo me despido de ustedes. Con tendría yo por este tema. Me da mucho gusto saludarlos y les deseo que sigan. Ya les falta nada más un módulo con mi compañero y ex colega magistrado también, Rubén Becerra. Él es experto en argumentación jurídica. Él tiene un diplomado, una maestría en ese tema. Estudió en la Universidad de Alicante con mi maestro Jordi Ferrer Beltrán, que es mi compañero, los tengo mucho aprecio. Es también muy experto y pues casi tiene las mismas. Bueno, tiene lo mismo que yo en la materia electoral, nada más que él viene de Puebla y él empezó allá en el Instituto Electoral del Estado de Puebla. Pero bueno, con él van a concluir este diplomado y espero que haya sido de su provecho y que pronto nos sigamos encontrando en otros diplomados, que muchos de ustedes son muy asiduos, ya nos hemos encontrado en varios. Espero que no repetirnos demasiado si es que nos encontramos en algún otro tema. Les agradezco mucho la atención a todas y a todos. Un excelente, feliz Día de los Abogados a los que lo sean. Ahora me regreso, sí, tómense una cervecita en nombre de los abogados. Que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias, David. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Luego a Buenas tardes. todas, todos. Bye. Un abrazo. Gracias.